Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores de La Rueda. Aquí estamos, tercera temporada, 14º programa, 14 programas ya y dispuestos a completar una temporada más, como no puede ser de otra manera. Y más en estos momentos donde estamos metidos de lleno en plena temporada. Empiezan ahí ya pues muchas de esas clásicas que nos ponen en ocasiones los pelos de punta. Vamos a hablar de la París-Roubaix. Tenemos ya muchas otras clásicas ahí a tiro de piedra, se van completando algunos de las pruebas, básicas del calendario ciclista. Así que nada, pleno mes de abril ya oliendo mayo y en nada pues ya estaremos hablando de las grandes vueltas, en fin, que esto es un no parar y bienvenido sea, que bastante tiempo ya estuvimos parados, o sea que deja estar. Xavi Castro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Bueno, nos vas a poner a entrenar hoy también, claro. Hombre, como novedad. Como novedad. Como novedad, Xavi Castro es el que se encarga de tenernos a tono, y aquí está hoy ya dispuesto a contarnos más cosillas, hoy sobre preparación del XCO. Seguimos, sí, vamos a contar más cositas. Traigo un estudio sobre XCO interesante, ya que estamos en plena temporada, ya empezó la Copa del Mundo y también la Copa de Galicia. Bueno, pues ahí estamos. Ezequiel Mosquera, hoy tenemos con nosotros al jefe de filas. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Porque la temporada a ningún nivel se acabó con o gran camiño. O sea, el calendario ciclista continúa y el calendario cicloturista también, porque sabemos que, bueno, tú ahí en tu empresa pues organizas muchísimas pruebas, tanto de running como de cicloturismo. Y ahora, pues nada, se acabó el gran camino, pero no fue sentarse y descansar. Todo lo contrario, es hacer los deberes, ¿no? Y las cuestiones que quedaron pendientes. Hacer todo lo que quedaba pendiente, sí, que en eso estamos. No, afortunadamente creo que después de la pandemia se ha reactivado mucho las ganas de hacer cosas, que es a lo que nos dedicamos. Y afortunadamente hay mucho trabajo. Bueno, hay mucho trabajo. Hace 15 días aproximadamente, 14 para ser exactos, presentabais el nuevo recorrido del Gran Fondo Ézaro de este año, que en la versión larga, como comentábamos en privado, a mí me parece que es para los muy viciosos, con 2 subidas al mirador de Ézaro, o sea, si ya con una no sufríais bastante, 2, luego el mirador de Arruña también, que es una cosita, nada, o sea, poca pendiente, una cosa relajada y tal. Y un nuevo recorrido que también incluye, para los que van a la marcha corta, evidentemente, acabar subiendo por lo menos una vez el mirador de Ézaro, pero en esta ocasión, al llegar a Muxía, bueno, pues se va a ir todo por la costa, dirección a Fisterra, Praia de Mar de Fora, se pasará por el concello de Corcubión. Bueno, pues más novedades. Desde luego estáis peinando bien la zona, no va a quedar carretera sin pasar por allí. Corcubión, había que tocar Corcubión. Digo yo, ya tardabas, pero bueno, me ha costado mi trabajo. Romper la cabeza seguido. Estaba claro que teníamos que pegar una vuelta al recorrido y variar un poco de lo que venía siendo los últimos años, pero siempre con el condicionante que tenemos de la Guardia Civil de Tráfico, que al final son los que comandan absolutamente toda la fiesta, ¿no? Sin ellos no se puede hacer nada. Y incluso ellos nos pedían algo de, digamos, un trazado un poco más fácil para ellos, porque para ellos era un follón, ¿no? Entonces, con esas dos premisas... Eso que ellos van en moto, es más difícil para mí, que voy allí muriéndome en la bici. Pero bueno, la verdad es que hacen un trabajo tremendo, ¿no? Y vaya, desde aquí mi agradecimiento, porque sin ellos es imposible llevar a cabo una prueba como esta. Y después, pues subir 2 veces el Ézaro, tenemos claro que siempre tenemos que tener un primer plato. El primer plato es era Paxareiras casi siempre, porque tampoco en la orografía de Costa da Morte pues hay muchos repechos, infinidad de ellos, pero puertos como tal no hay tantos. Entonces dijimos, pues si evitamos Paxareiras, ¿qué podemos hacer? Pues
2 veces Ézaro, que tampoco, Sí. Sí, no, vamos. tampoco es para Que, tanto. que en coche bien se sube. Bueno, pues ahí está, ese gran fondo Ézaro, ya os podéis ir apuntando, ya están las inscripciones abiertas y nada, pues mes de julio, Tour de Francia y Gran Fondo Ézaro, por supuesto que sí. Bueno, tenemos algunas cosillas más de las que hablar, pero yo quiero que incorporemos ya a nuestra próxima invitada, porque nos estaba quedando un podcast muy masculino y también tenemos gente con la que da gusto poder conversar y gente que vive la pasión del ciclismo desde diversos puntos de vista, porque enseguida piensas, la pasión del ciclismo montada de una bici. Bueno, no siempre. Por ejemplo, nuestra próxima invitada nos va a contar pues, cómo vive la pasión del ciclismo metida de lleno en las carreras. Habían inventado un término los periodistas norteamericanos cuando la guerra de Irak, que era cuando iban los periodistas con los batallones, decían que iban empotrados en los batallones, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos hablando de gente que cuando se desarrolla una prueba ciclista va con la organización de la prueba ciclista porque forma parte de esa organización y porque su labor es muy necesaria, ¿no? Bueno, vamos a hablar con alguien que forma parte de una estirpe que yo creo que si hablamos de pruebas como la Vuelta Ciclista a España, pues es una estirpe que va unidísima a esa prueba, ¿no? Hablamos de los Guajardo, Juan Mari Guajardo, la voz de los podios de la Vuelta Ciclista a España, y a su lado también Mónica Guajardo. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la acogida, por supuesto. Hombre, los Guajardo que sois voz de la Vuelta Ciclista a España, ¿eh? Pues la verdad es que sí, y es un gusto ser, como decís, la voz del ciclismo, pero me ha gustado muchísimo esa definición de empotrada, porque realmente yo sí que voy empotrada dentro de las carreras. Sí, sí. Y además, bueno, pues se puede decir que eres una navaja suiza dentro de esas pruebas, porque tanto puedes encargarte de hacer radio vuelta y de contarle a todo el pelotón qué es lo que está sucediendo, como también encargarte de las presentaciones, de decirnos quién es cada ciclista que sube al podio, bueno, en este caso a ese escenario que hay en las salidas, decir, bueno, chica para todo, ¿eh? O sea, tenerte a ti dentro de una prueba es cubrir varias posiciones, ¿eh? Soy multitarea, la verdad, y tengo la suerte de los años que ya tengo yo y ya que llevo en el ciclismo, al final los ciclistas también me conocen a mí. Entonces, son conscientes de que es la rapidez, es la importancia, tanto en un podium como en un escenario. Al final, se trata de ser la regidora, porque al final estamos haciendo un teatro. Y los podiums, tanto de salida como de meta, pues hay que regir esa forma de trabajar, tanto vuestra como la de los ciclistas. Ajá. Bueno, yo soy testigo de que en O Gran Camino, vamos, estabas allí que parecías guardia urbano, ¿eh? Ahora espera, ahora subís vosotros, tú espera un momentito, ahora bajan estos, sube. O sea, y todo eso es, como dices, es muy necesario para que luzca tan bonito el podio, pues tiene que haber gente así y gente que, como dices, conoce también a los ciclistas, porque bueno, los conoces por estar, como decimos, empotrada en muchas de esas pruebas y los conoces porque además manejas muchos idiomas y prácticamente a ti no se te resiste nadie en un pelotón, ¿eh? Hombre, sí se resisten, ¿eh? Hay gente difícil como en todos los sitios. Los ciclistas todos son muy simpáticos y muy majos en general, pero siempre hay excepciones, como en todos los sitios y como en todos los colectivos. Yo hago todo tipo de carreras, que cuando en el Gran Camino ya estábamos en la élite del ciclismo. Pero este mismo fin de semana voy a hacer una carrera de junior internacional. Al final estás viendo a ciclistas durante todo el año y los estamos viendo crecer. Y eso de verdad que es una pasión, porque ver crecer a gente, pues, hace poco la Vuelta al País Vasco, yo a Carlos Rodríguez lo conozco desde junior y has visto la progresión de ese chico, de su familia, del apoyo, y ver ganar a un chaval así en una carrera de Agrol Tour, a mí me sigue emocionando mucho. Sí, sí, porque bueno, seguís prácticamente pues eso, toda su evolución, desde chavalitos hasta que triunfan, ¿no? En lo más alto. Este año, bueno, pues para que la gente se haga una idea, ¿no? Has pasado, como decíamos, por ese Gran Camino, pero por más pruebas de World Tour. Sí, este año he hecho
Antes del Gran Camino hice la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Jaén, la clásica de Jaén. Después hice Vuelta a Cataluña y Gran Premio Miguel Indurain y después Itzulia. Ajá. ¿Y qué tienes ahora por delante? ¿Cuál es Pues tu como os calendario? Esto decía, es como los ciclistas. ¿Qué tienes en tu calendario ciclista? lo que pasa es que yo, como no me tengo que preparar, no cumplo objetivos. Yo sé que este fin de semana próximo tengo una carrera internacional aquí en Guipúzcoa, aquí cerca de mi casa, que se llama la Clásica Guipúzcoa, que es internacional. La semana siguiente tengo la Vuelta a Asturias y luego ya creo que me zambullo en el mes de mayo, que es todo un mes de mayo de féminas. Tenemos Itzulia Féminas, Eibar Féminas, 2 carreras en Navarra de Féminas, todas dentro de World Tour o gran categoría. Ajá. Mónica, ¿cómo nace esa pasión por el ciclismo? ¿Cómo llegas al ciclismo? Pues yo tengo la suerte de ser primero Navarra. Estamos casi en el centro de la evolución ciclista de nuestro país. Mi padre era periodista de ciclismo y de pelota vasca. Juan Mari y yo le acompañábamos a las carreras, tanto de carretera como de ciclocross, como de lo que fuese. Mountain bike no existía entonces. Yo estoy hablando de cuando yo era pequeña, mountain bike no existía. Y la primera vez que estuve en París fue en el Tour de Francia, que perdió Bernard Hinault. Así que, quieras que no, mis vacaciones han sido el ciclismo. Yo no he ido nunca a la playa con mis padres, jamás. Mis vacaciones fueron el ciclismo y también gracias al ciclismo mis padres insistieron en que aprendiéramos tanto mi hermano y yo idiomas. Y así ha sido la evolución, porque para ser Radio Vuelta no se estudia, sino al final tienes un convenio o un compendio de conocimientos. Ajá. Bueno, y lo de los idiomas, como decía hace un ratito, nada mal porque, bueno, evidentemente castellano salta a la vista, pero te manejas en italiano y te manejas en unos cuantos idiomas más. Mi nivel de conocimientos es, claro, por supuesto, castellano, francés, italiano e inglés. Bueno, con eso malo será, ¿no? Bueno, pues luego vas a lugares en los que con nada te entiendes. Pero bueno, eso es así. Es divertido. Mónica, y nos contabas hace un rato, ¿no? Evidentemente conoces a toda la gente en ese pelotón. Siempre nos gusta tirar un poquito por la cuestión de nombres y tal. Los más amables, los que vienen con la sonrisa, los que te aparecen allí en el podio y ya parece que a su paso irradian luz, y los que todo lo contrario, ¿no? Los que parecen más bien vampiros de energía. Cuéntanos ejemplos de unos y de otros. Los de vampiros de energía te dejo que me digas los jubilados, los que ya no están, para evitarte problemas. No, al final mi lugar es, tengo que también ser comprensiva porque son chicos jóvenes de 30 años, algunos mucho más jóvenes, en el que están cumpliendo unos su sueño, otros tienen sus problemas, otros tienen a sus familias en casa. Entonces, creo que en sus circunstancias cada uno tiene sus momentos. Porque yo he bromeado este año muchísimo con Marc Soler, con alguien con lo que siempre dice todo el mundo esto y lo otro, y este año yo he bromeado mucho con él. Así que yo creo que también todos tenemos nuestra mochila y nuestras circunstancias a las que estamos pendientes, porque no se puede ser la juerga padre todos los días. Esto es así, porque esto es un trabajo. Entonces, hay gente simpática siempre y hay gente que no está bien siempre, y ya está. ¿Quién? Valverde. Valverde simpático siempre. Siempre es Valverde simpático. Sí. Bueno, pudimos verlo precisamente en ese Gran Camino, que no ha sabido decir no a un autógrafo, a una foto, a un momento. Y a veces es complicado, porque tú que has sido ciclista profesional, pues, por ejemplo, por volver a ese Gran Camino, la primera etapa en Porriño, un frío del carajo, y los ves allí pues ya vestidos para salir, con escasitos de ropa, medio tiesos, que casi que te da apuro hacerles una pregunta o dos, porque dices, joder, se me va a morir de frío este paisano aquí. Yo no es por sacar siempre el tema que puede sonar un poquito a tribunero, pero en otros deportes eso no lo haces, ¿eh? O la mítica que decimos tantas veces, el tío que llega de subir los 4 puertos medio muerto, no sé qué, le pones el micro y el tío habla. En otros muchos deportes eso no lo haces. Sí, yo creo que quizá es un poco, eso es algo que afortunadamente, y digo afortunadamente porque yo creo que dentro de los deportes que hay,
el ciclismo, y puede confirmármelo Mónica, el ciclismo es para mí de los deportes más nobles que hay, y yo creo que va un poco a la par con la dureza del deporte, ¿no? Yo creo que lo hablamos aquí alguna vez, que la dureza del deporte en sí no te deja lugar a veces cuando hay salidas de tono, seguramente serán motivadas por el esfuerzo, ¿no? Yo cuando tengo visto escasas veces eso, salidas de tono, de alguno que otro, te hablo del caso concreto de Brad Wiggins, que era un tipo particular, y se salía de tono cuando ya pues en una llegada cruzaba la meta y el tío estaba fuera de sí, ¿no? Pero después en lo que es el día a día habitual, es un deporte tan duro que te obliga en cierta medida a tener ese toque de humildad que no hay en otros deportes, ¿no? Y eso implica pues que estés siempre evidentemente pendiente de que los medios de comunicación al final son tu pan, el ciclismo sin los medios de comunicación no es nada, y que te debes un poco a lo que proyectas de cara al mundo, ¿no? Y ese punto de humildad que tiene el ciclista, que evidentemente en todos los deportes siempre hay un Mario Cipollini o un figura así, pero que afortunadamente pues en lo que hablamos alguna vez, incluso la afición que hay en los puertos, que no es lo mismo, pues eso, puede estar el aficionado de dos corredores rivales en un puerto y están tomando cañas juntos, ¿no? Pues que no pasa en otros deportes también, ¿no? Pues el ciclista aquí, yo creo que en ese sentido, y lo digo orgullosamente, que es raro el que tiene una mala contestación o el que tiene un mal gesto de cara a los medios de comunicación. Xavi. Sí, nada, supongo que te referías al fútbol, ¿no? A ver, al final... No, yo no dije nada. Al final... Yo hago fútbol y que conste que ahora, por ejemplo, hago fútbol en una categoría donde todo es muy accesible, pero en el fútbol profesional, que también hemos estado ahí, o sea, es imposible hacer una pregunta a un tío nada más acabar el partido. Eso ya han alejado a la prensa totalmente de eso, de esas reacciones inmediatas. Ya no te digo nada, vas a tener un tío allí papando frío mientras estás tú haciendo preguntas. Eso ni de broma. Pero mira, son un poco los usos y costumbres de cada deporte y un poco también la normativa de la competición. Porque tú, por ejemplo, ves la Euroliga y el descanso habla un jugador y habla el entrenador, quiera o no quiera. Sí. Además, un jugador, no sé quién lo elige, pero sale allí un jugador que viene a 180 pulsaciones, que a lo mejor le acaban de pitar una técnica y coge y habla y le pone el micrófono y habla y tiene que hablar. Y el entrenador, en la NBA ya entra en el vestuario, ¿sabes? Pero eso ya vende muy bien su producto. Entonces, un poco la costumbre no es que no se pueda hacer. No, pero han cambiado mucho. Yo creo que se ha ido en direcciones totalmente opuestas. Por volver al caso, pues, por ejemplo, en el fútbol hay un medio, en este caso la televisión, que paga los derechos y es la única que tiene acceso a hacer dos preguntas, que tampoco al acabar el partido y tal, y en condiciones muy determinadas, y el resto está fuera. Y, por ejemplo, en el ciclismo, por un lado, acaba la etapa y cualquier medio se acerca, pone el micro, ahí no hay venta exclusiva, o hay venta exclusiva de televisión, pero pueden preguntar prácticamente todos, aunque los de televisión tengan un trato especial, y luego ves que incluso, mientras que parece que los equipos, por ejemplo, por volver con el tema de fútbol, se han blindado a la hora de ofrecer información, Mónica, en el ciclismo, tú supongo que también has visto esa evolución de pasar de ver lo que sucedía en carrera a que ahora vemos cómo son los autobuses, qué desarrollos van a llevar en carrera, qué es lo que comen, qué hacen. Bueno, hay muchísimos equipos que ahora graban todo lo que hay más allá de la propia carrera. En relación al fútbol, yo leí en algún sitio, porque esta frase no es mía, pero me parece fantástica: el ciclismo es un deporte y el fútbol es un juego. Y me parece una frase fenomenal, porque lo define. Porque el sufrimiento y la agonía que hay en el ciclismo habrá en otros deportes, estoy segura, ¿eh? Yo no los conozco, pero yo solamente conozco el ciclismo. La semana pasada, durante la París-Roubaix, la víspera de la París-Roubaix, todos los equipos sacaron unas fotos y unas imágenes maravillosas de los entrenamientos de los ciclistas en todos esos tramos de pared. Al final el ciclismo
vende deporte, sufrimiento, competitividad, pero además vende paisajes. Porque eso Ece lo supo de una manera maravillosa en el Gran Camino, que dejó a absolutamente todo el mundo maravillado con Galicia. Y sabíamos que Galicia era así de bonita, todos. Pero la retransmisión y al final el ciclismo va mucho más allá. Y los equipos también consiguen vender todo ese territorio también. Mónica, y para hacer lo que tú haces, aparte de saber muchos idiomas, que de eso ya hemos hablado, hay que prepararse mucho. Por ejemplo, cuando haces Radio Vuelta, por aquí tuvimos la oportunidad, ¿no? Y luego te contaré alguna cosilla, de conversar con Jesús Guzmán, ¿no? Que habitualmente hace pues ese papel de ser voz en Radio Vuelta, ¿no? Pero el vuestro es un trabajo complicado, de ser capaz de dar el dato, de ofrecer justo lo que necesita cada uno de los equipos, ni mucho rollo ni poco, pero exacto y en cada momento preciso. Nuestro trabajo es un trabajo metódico y sintético. Una de las cosas más importantes de la síntesis es en el momento de las caídas. O sea, se puede caer un amigo mío. Yo te voy a decir caída de Cofidis dorsal 121 atendido por médico. Y es que yo ya me he ido. Es lo más duro de mi trabajo. O sea, mi trabajo es retransmitir, lo más duro es retransmitir las caídas. Al final hay que prepararse. Yo intento tener los libros de ruta antes, sobre todo por las zonas complicadas, para saber las zonas estrechas y todo ese tipo de cosas. Si no, ahí está mi Kiko en la Vuelta Ciclista a Galicia, que en todo momento me decía, porque claro, yo estoy ciega por delante y tengo que avisar de lo que se pueden encontrar. Y todo ese tipo de situaciones complicadas las tengo que avisar, pero es metódico, ya te digo, mi trabajo. Supongo que también otra situación complicada cuando uno está haciendo así de Radio Vuelta es las fugas, ¿no? La típica fuga de 25 tíos, a lo mejor en una zona donde no hay demasiado acceso para colocar ahí una cámara y poder identificar los dorsales de todos. Bueno, o sea, hacer el relatorio de quiénes son esos 25 que van en fuga también tiene su miga, ¿eh? Pero tú lo has dicho, hablaste con Jesús Guzmán, que es Dios en ese sentido. Jesús Guzmán te da un grupo de 25 ciclistas, pero pues en el tiempo necesario, porque claro, una cosa es que te dé el grupo y otra cosa es que lo puedas apuntar. Entonces, tiene que ser de una manera suficientemente detallada para conseguir apuntarlos todos y es el mejor en esa situación. Nos contaba Jesús Guzmán que sí que ha tenido también alguna situación comprometida, porque hay ocasiones donde, bueno, se le echa la culpa, entre comillas, a Radio Vuelta de no haber dicho, de no haber sido clara en... ¿Tú has tenido también alguna de esas ocasiones de que acaba la etapa y te vienen con el libro de reclamaciones? Sí. Yo en una Vuelta a Asturias, por unas malas referencias en tiempo, casi cambia el ganador de la Vuelta. Y yo no me lo podía creer, cómo podía ser que no hubiesen salido bien los tiempos. O sea, Sí. y te pasa, y te puede pasar. Y también en una Vuelta a Asturias tuve que avisar que precaución, osos en la carretera. Imagínate. Claro, te dicen, hay perros, te bajas y los apartas, pero si hay osos, pero los vi yo, que nadie me los dijo, los vi yo. Los vi yo. Así que hay situaciones complicadas, sí. Te iba a y también muy preguntar divertidas, ¿eh? por alguna comprometida. Bueno, cuéntanos alguna. La de los osos ya, vamos, ahí ya has apuntado bien alto, ¿eh? Pero bueno. Un caballo alguna vez en carrera seguramente te encontrarías. Yo creo que es que tú corrías en ese momento todavía, porque yo iba bajando, no me acuerdo el puerto, si el Pozo de las Mujeres Muertas, el Conio, algún puerto de estos muy altos de Asturias, detrás de Sergei Gonchar, de Telecom, que tiene ahora 52 o así, ya. Uy, hemos perdido ahí un momento. Pero claro, los vi yo, mi conductor, ahora recuperamos presidente a del jurado técnico. Y lo dije, además lo maduré, lo tengo que decir. Y iban a pensar de mí. Y claro, cuando llegué yo luego al hotel, Luis Pasamontes todavía corría y me dice, no, de verdad, que sé que en esa zona hay osos. Pero claro, algunos dijeron, ¿qué se ha fumado Mónica? Claro, solamente los vi yo, pero fue un dato a señalar. Das el recado, lo pasas, supongo que en castellano, en inglés, ¿no? Uy, a ver, ahora Mónica,
Sí, estamos No os teniendo ahí oigo. algún... ¿Ahora nos escuchas, Mónica? A ver, Mónica a la una, Mónica a las dos. A ver, vamos a intentar recuperar esa conexión con Mónica. Mónica, en cuanto nos escuches, nada, No danos os ahí oigo. aviso. ¿Eh? Pues nosotros te escuchamos, ¿eh? Nosotros te escuchamos a ti. Lo que no sé es cómo se tiene cuidado con los osos en la carretera, ¿sabes? Digo yo, ¿no? Te dan el aviso de hay un oso en la carretera y ¿qué Eh, quieres? ¿Que me pelee con él? O... Es como la señal de Salgo y peligro de entro. Rumbles. Vale, vamos a intentar recuperar ahí a Mónica. Es como el triángulo de peligro de rumbe, ¿sabes? Vale, si se me cae la ladera encima, ¿cómo tengo cuidado? Ece, ¿a ti te ha A- pasado alguna vez esto de que escuchas un aviso de Radio Vuelta que dices, ¿cómo? Normalmente los avisos de radio vuelta te los dan desde el coche, ¿no? Y para las situaciones complicadas típicas que pueda haber en carrera, pues que de repente pues, que hay un accidente, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo que sea, ¿no? Que viene una ambulancia en sentido contrario. Y tal. Ajá. Lo que se tiene dado, sí que de hecho lo comentaba ahora, era que yo tengo, se tiene dado la circunstancia de un caballo que va, el típico caballo que se ve muchas veces corriendo a la par del pelotón, ¿no? Sí. Pues que de repente va corriendo a la par del pelotón y sale el helicóptero volando por el otro lado de la ladera, ¿no? Entonces el caballo que iba escapando del pelotón o corriendo al par del pelotón, Va viene el metiéndose. helicóptero por el otro lado y le asusta, ¿y para dónde escapa? Para el pelotón. Creo que fue una vuelta al Algarve hace años ya, hace muchos años. Y así como salió el helicóptero, hace el caballo ¡bum! Y se mete en el medio del pelotón y se cortó el pelotón, que tardó 20 kilómetros en unirse, poner un momento tenso con aire y allí salía un caballo y circunstancias de carrera como los pasos a nivel. Es una idea. Si no salen los abanicos, pues oye, tenemos el caballo preparado y cortamos el pelotón, pero vamos, corriendo. Mónica, ¿estás ahí? Sí, estoy, ya he vuelto. Ahora sí. Nada, antes de que se nos cortara, te estaba preguntando yo, ¿no? Que dependiendo del idioma en el que des las órdenes, algunos se llevaría las manos a la cabeza, porque alguno diría, ¿pero qué dijo la de Radio Vuelta? Pues ¿Beer eso, o pues, bear? ¿Hay un oso o hay cervezas? ¿Qué es lo que hay en la carretera? Yo creo que ha sido una de las situaciones de las de no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque yo no había visto un oso en mi vida. Cosas como son, en el zoo. No había visto un oso en la montaña en mi vida. Pero bueno, soy en Asturias, 20 años más tarde, sigo siendo la del oso. Lo de los En Asturias sigo siendo la del oso. Ya está. Ya a veces, Xavi, te fastidia cuando te viene el perro detrás, que a lo mejor vienes asfixiado del repecho y dices, jolín, estoy yo ahora para escapar del perro. Si viene el oso, buscas la fuerza de donde sea. Tomas el gel rapidito y pegas ahí el... Hay muchos vídeos de estos en circuitos de descenso que con el oso detrás. Ajá. Yo vi más de uno. De esos en bici de monte. ¿sabes? Sí. Mónica, y por ir cerrando ya, oye, que... Oye, perdón, explicad lo de los pasos a nivel. O sea, en una carrera, si cruzas la vía del tren y se baja la barrera, o sea, no se espera ni nada, ¿no? A ver, porque el tren igual tarda 5 minutos en pasar. la cosa es que el problema es que es a criterio del presidente del jurado técnico. Ahí hay unas reglas, pero si el presidente del jurado técnico decide accidente de carrera, accidente de carrera. Se supone, la normativa dice, pasa un escapado, baja el paso a nivel y llega al pelotón. Que se le debe parar al escapado el tiempo que ha estado parado el pelotón. Ajá. Salga igual. Pero según el presidente del jurado técnico que exista, dice accidente de carrera. Y Jomén Siquer ganó así una subida al Naranco. Con un accidente, o sea, iba en la escapada, llegó un paso a nivel, el pelotón paró, el pelotón tampoco tuvo intención de cogerle, llegó a la línea de meta. No, y hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Como se para a los que van escapados porque el pelotón ha tenido que parar y bueno, pues la verdad es que es una perrería porque a veces, oye, tienes que estar ahí esperando 3, 4 minutos, te quedas tieso, te cortan el ritmo, bueno, pues en fin, pero situaciones de carrera. Mónica, te decía, por ir cerrando, ¿en qué prueba te gustaría estar? De esto que dices, joder, si me llamaran para esta iba a ser feliz yo.
Hay muchas pruebas, pero es que para mí todo lo que hago es el campeonato del mundo. Le pongo el mismo empeño a la Vuelta a Cataluña que al Gran Camino, que la carrera que voy a hacer la semana que viene de Junior. Yo le pongo el mismo empeño. Carreras, pues por supuesto. Los Juegos Olímpicos. ¿Quién no quiere hacer los Juegos Olímpicos o el Mundial? Por supuesto. Pero yo simplemente dedicarme a lo que más me gusta es que es un lujo. Es un lujo dedicarte a lo que más te gusta todos los días. Es lo mejor del mundo. Bueno, pues no sé si, por ejemplo, una París-Roubaix te haría especial ilusión. Vamos a hablar ahora de la París-Roubaix. Yo me imagino al que se encarga de la radio vuelta de la París-Roubaix, entre caídas, abandonos, averías, cortes del pelotón, cobra poco. El que lo hace cobra poco seguro, ¿eh? Pero en este mundo del ciclismo, si cobráramos por horas, todos millonarios, porque todos metemos muchísimas horas. Date cuenta que desde que sales de tu casa estás trabajando. Es trabajo, así que... Pero Sepp Piqué es el radio vuelta de la París-Roubaix y es muy dura, claro, es una carrera durísima. Habrá momentos probablemente que no tenga ni la menor idea cómo va la carrera. Que estamos sabiendo mejor nosotros por la tele que lo que sepa él. Y más este año, ¿eh? Y más este año. Sí, sí. Mónica Guajardo, seguro que vuelves a pasar más veces por aquí. Nosotros ha sido un placer, pues bueno, pues acercarnos a un trabajo tan bonito como el tuyo, una auténtica navaja suiza de las pruebas ciclistas. Vale para todo, vale para todo. Pongan una Mónica Guajardo en su vida. Mónica. No, tampoco. Un beso muy grande, ha sido un placer volver a hablar contigo. Muchas gracias. Un beso, Mónica. Hasta luego. Adiós. Claro, es que te toca una París-Roubaix entre este año medio pelotón retirado. Bueno, normalmente medio pelotón acaba retirado. Averías, las que quieras y más. Caídas, este año no tantas como la del año pasado, pero también le llega. Cortes, el grupo más grande debe ser de 4. Sí. Jolín, debe acabar con un estrés el que se encarga de esa radio vuelta. Terrible, ¿eh? Sí. Ha sido una París-Roubaix, pues mira, que te habla Ezequiel de que esto va año a año. Gana este año Dylan Van Baarle y el año pasado Dylan Van Baarle prácticamente acaba destrozado, llegando de misericordia al final de la prueba y posiblemente pensando que eso de la París-Roubaix no era para él. Bueno, pues este año gana. Ganó y con solvencia, ¿no? Sí. Sí, pues, yo me quedo con unas declaraciones que hizo Juan Antonio Flecha en el medio de la retransmisión, ¿no? Que es una carrera que, por ejemplo, el año que Gilbert ganó, el mejor puesto que había hecho hasta entonces era el 17º. O sea, que no es que decir que estás ahí tercero, quinto, cuarto, que sí, que también, que puedes, los hay que siempre están ahí, pero es una carrera que, aparte de la forma física, requiere tanta lotería, que es que el hecho de que estés el 50 o el 30 en el año anterior no quiere decir que no estuvieras a buen nivel para estar delante. Es que eres del 70% que tuvo incidencias, porque hay un 30% que no tiene incidencias y que pasa la carrera sin caerse, sin pinchar o sin romper, y hay otro 70% que le pasa algo en carrera seguro. Entonces esa lotería en una carrera como esta, pues por ejemplo una carrera como el Tour de Flandes, que tiene una dureza similar, con repechos en adoquín y tal, es más... dependes más de ti mismo que de factores externos, como en la París-Roubaix, que dependes de todo, casi menos dependes de tu forma física, por supuesto, de estar 250 kilómetros ahí a tope y algunos ya los que ya ni plato pequeño montan un plato porque ahí vas todo el día con la rosca y no necesitas desarrollos pequeños. Pero dependes de muchos factores, ¿no? Es lo que tiene la carrera, que es lo que la hace bonita también, que dependes hay tanto que ver durante todo el trayecto que siempre pasa algo. Decían que fue la más rápida de la historia, ¿no? Es que a mí me parece una barbaridad. O sea, cuando lo ves por la tele ya impresiona, ¿no? Pero, por ejemplo, esos vídeos, que hay muchísimos de ellos por las redes sociales, que graban los aficionados, ves a la velocidad a la que pasan por piedras que están puestas
algún tramo está bien, pero hay otros tramos que aquello está como si acabaran de bombardear. Ir a 40 por hora, como se ha pasado por algún tramo de pavés, a mí me parece una pasada, porque, insisto, aunque parecen que están muy bien colocaditos, hay lugares donde entre adoquín y adoquín entra media rueda, una rueda o 3 ruedas. No son adoquines, son piedras realmente. No es decir, el adoquín al que nosotros estamos acostumbrados aquí, muy bien, no es piedra puesta hace, en algunos casos, más de un siglo, y están ahí como monumentos nacionales y son piedras para mal pasar los carros. Hay fotos con una moneda de 2 euros entre, o sea, de canto, de altura de la piedra y de separación entre piedras. Claro, por eso que a esa velocidad, ser capaz de ir buscando bien por dónde metes la rueda, eso es lo que dice Ezequiel, ¿no? O sea, es una carrera que tiene una gran dosis de suerte. ¿Por qué? Porque está el tema de eso, de los adoquines, está el tema de las caídas. Hemos visto este año como Jasper Stuyven, el Lampaert, se quedaba sin lo que parecía un podio cantado porque hay allí un fulano aplaudiendo que no se da cuenta que le viene un ciclista encima y se pega un morrazo bastante importante. Y porque se va intentando esquivar el adoquín, metiéndose por el... Claro, pero bueno, ahí más o menos lo hace todo el mundo. Que conste, él estaba en un tramo donde lo que había al lado del adoquín era un cachito asfaltado, pero es que muchas veces van por monte, por zona donde hay hierbas. Y la organización allí puso como los salvamiedos estos de plástico que ponen en las carreteras. Y lo que iban era metiéndose, saliendo, pero en el último momento. ¿Sabes? De hecho, lo decía Contador. Decía, claro, el que va adelante, claro, tú vas por que es lo que decimos aquí en Galicia, un carreiro. Tú vas ahí por él y ves los agujeros, pero el que va detrás no los ve. Claro. Y el de que va adelante no es como cuando vas con la grupeta, que va señalando donde hay agujeros. O sea, el que va adelante va apretando los dientes y tirando. No, ahí el que es un artista en eso es Van der Poel. Van der Poel, te fijas en esos momentos y iba acercándose al obstáculo y lo esquivaba a la última hora, forzando, porque el que va a rueda no lo vea, se lo come. Galletazo. Eso es muy típico de carrera, dices, aquí vas a rueda, sí, pues te vas a comer la galleta. que al final lo evitas porque el que va atrás también sabe el oficio y sabe que el que va adelante va provocando, si provocas, si no es capaz de descolgarlo de una manera, lo descuelgas, provocando la caída, ¿no? Pero hasta ese punto de pillería hay en esos niveles de competición, ¿no? Y te fijas y sí, va ahí forzando, y a última hora vas, esquiva el obstáculo a ver si que viene detrás se lo come. Sí. Entre los obstáculos, caídas, insisto, y circunstancias de carrera, y lo de, como dice Xavi, que metes la bicicleta por el carrero y puedes pinchar y tal, eso es lo que hace que, aparte de ser muy bueno, tener piernas y manejarte muy bien y tener buena técnica, necesitas un componente de suerte, que siempre necesitas un pequeño componente de suerte, pero yo creo que en una carrera sí más, y eso es lo que hace que todos los años aparezcan ciclistas con los que nadie contaba, ¿no? Yo que sé, este año, pues Debrien, o bueno, yo diría básicamente los Intermarché, ¿no? Que tuvieron una grandísima actuación, pero ni Debrien, ni Petit, ni Pinchón, el de Arkea, pues hasta la fecha habían hecho nada, y sin embargo cogen y pues hacen un top 10, ¿no? En una carrera como esta. Bueno, pues porque hay una selección importante, ¿no? Y Manuel Erviti, que ha ido no sé cuántas veces y hace 3 ediciones o 4 ahora ya, por lo menos. Tuvo una actuación destacada, y Manuel Erviti nunca antes la había tenido y nunca después la ha vuelto a tener, ¿no? Bueno, pues depende de eso, de muchos factores. Con lo de las averías y tal, a mí también me impresionó mucho ese vídeo que circula por ahí del corredor de Jumbo, que la llanta de atrás se le dobla como si fuera plastilina. Y es que claro, con el traquetreo y la velocidad a la que pasas, en el momento en el que se vence la resistencia de esa llanta, los siguientes impactos ya lo que hacen es destrozarla y acaba con un 8 en la rueda de atrás. Bueno, 3.000 eurillos ahí. Hay que hacer cartos. Un banco de pruebas para las marcas, creo que también. Sí, y para intentar hacer también, pues, poner en juego novedades, como por ejemplo, bueno, pues ese control de presión de ruedas que algún equipo estuvo a punto de estrenar y que al final, bueno, se han decidido dejarlo para otro día. Pero dejaste el ciclismo pro a tiempo, porque si a partir de ahora, aparte de las manetas que ya había,
Hay que poner la de la tija telescópica, la de las presiones, que no sé qué. Y el Nada, MUS, ¿no? Nos acabaríamos- mandó al grupo que algún equipo llevaba MUS en Sí. la carretera también. Sí, sí. Es que al final vas con 40 Acabaríamos palancas. llevando pantalla táctil como los coches. Tienen, por ejemplo, veía también un vídeo de Iván García Cortina donde, aparte de las manetas habituales de cambio, instalan otras. Por ejemplo, Iván García Cortina llevaba unas en la cruceta para que cuando vas agarrado ahí a esa cruceta, o sea, pulses debajo, están Ajá. metidos debajo, y hagas el cambio ahí sin tener que poner en el cuerno, ¿no? La mano. Bueno, pues por eso digo que es que al final vas a llevar un cuadro de mandos ahí en el manillar, que ya casi Ya. que tienes que poner chuleta de cuál es el Sí. limpia parabrisas, cuál es. Ya no das abasto, Ahí de ¿no? avión. Bueno, tenemos los datos de Van der Poel en Strava. Claro, él hizo 44,6 de media, pero claro, el ganador hizo 45 y pico, pero al final llegó 2 minutos. Pues claro, el desnivel 1365, claro, para 260 kilómetros claro, es bastante plana dentro de lo que, Hombre, claro, es de lo que que es. métele desnivel aún encima. Es que ya vamos. Y después Y un 200, oso. 279 vatios de media, 5 horas 53. Y una cosa que no comentamos el otro día en el Tour de Flandes, 5.900 calorías. O sea, 5.000. esto, claro, Van der Poel, bueno, hablan de él, que es de los que más carbohidratos es capaz de meterle para el cuerpo, que eso es otra cualidad para rendir, o sea, de tu sistema digestivo como ande. Pero bueno, después de 5.900 calorías puedes ir al churrasco este que hacen al final de la París-Roubaix sin ningún tipo de remordimiento. 5.900 calorías es más o menos la Lo que media de los gastamos 2 nosotros en una primeros semana. platos de una boda en Galicia. Sí. ¿Eh? Una boda en Galicia, los 2 primeros platos por ahí deben andar, por 5.000 y pico calorías. Venga, vamos a sudar un poquito. Cuando decimos que Xavi Castro es un hombre con estudios, lo decimos con conocimiento de causa. ¿Qué lees tú? Aparte de tener muchos estudios realizados y ser un hombre estudioso, pues es el que está siempre trayéndonos estudios aquí a Rueda Podcast. Y el de hoy, pues habla de preparación, de XCO. Sí, hoy vamos a volver a hablar del XCO. Ya hicimos creo que fue hace 2 programas, ya hicimos un capítulo sobre las necesidades del XCO. Y ahora ya que estamos en plena temporada, ya empezó el Mundial, que bueno, no lo comentamos, la carrera de Brasil, ya en Galicia ya estamos también con la temporada lanzada. Pues vamos a ver, traigo un estudio, la verdad que me pareció muy curioso, pero tiene algunas cosas muy interesantes. Un estudio que encontré hecho en el 2021, está hecho en Alemania, ¿no? Y lo que hicieron seleccionaron, al final entraron en el estudio 23 corredores y corredoras participantes del circuito alemán, o sea, la Copa Alemana de XCO. Había tanto sub-17 como sub-19 y sub-23, lo cual es una limitación del estudio en realidad, porque claro, hay mucha variedad entre los participantes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el estudio? El estudio lo que querían ver era si distribuyendo la carga de manera diferente, si obtenían resultados diferentes, ¿no? Entonces, inicialmente hacían un test en laboratorio, hacían una rampa, empezaban 80 vatios y subían 40 vatios cada 3 minutos, iban pinchando lactato. Y después hacían un test que hay específico para el XCO, que yo no conocía, que básicamente en el mismo protocolo hacen potencia máxima en 10 segundos, con una recuperación incompleta, potencia máxima en 30, potencia máxima en 1 minuto y potencia máxima en 5 minutos. O sea, es un test que hay que estar motivado para hacerlo. Y después, lo más chulo del estudio, hacían una carrera en Alstad, en el circuito de la Copa del Mundo, para los participantes del estudio, al principio y al final, ¿no? Entonces, le ponían un potenciómetro, un SRM a cada participante. O sea que había mucho cash aquí, porque el SRM anda por sobre 3.000 euros y había 23 participantes. O sea que, bueno, supongo que... Hay gente que ahorra mucho. Ya te digo, o sea, aquí cuidado, había nivel en este estudio, por eso bueno, me pareció interesante. Y después hacían un entrenamiento de 4 semanas, ¿no? Entonces, igualaban la carga total, es decir, usaban los TSS que tenemos hablado de algún programa. TSS es una medida de carga de entrenamiento, de estrés del entrenamiento, ¿no? Y depende de cuánto tiempo entrenas y de lo intenso que entrenas, ¿no? Entonces, un grupo hacía un entrenamiento polarizado, que también hemos hablado de este tema, es decir, hacían algunas sesiones de muy alta intensidad, hacían hits, o sea, intervalos de alta intensidad, y otras sesiones de baja intensidad.
La baja intensidad era al 60% de los 4 milimoles de lactato, que es aproximadamente al 60% del FTP, más o menos, no coincide exactamente, pero bueno, es una intensidad de ir de charla. Sí. Vale, es suave, o sea, no. Realmente, intuitivamente, si tú sales a dar un paseo en bici, nunca vas ahí. Y el otro grupo hacía solo trabajo de baja intensidad a ese 60%, según IF de 0,6, pero claro, para igualar la carga lo que hacía era más tiempo. Vale, el entrenamiento eran 3 semanas de entrenamiento más una de tapering. Y, por ejemplo, en el grupo que hizo polarizado hizo 25 horas en total de entrenamiento, y el grupo que hizo baja intensidad hizo 40. O sea, pero la carga total era la misma porque por la diferencia de intensidad, ¿no? Y después hacían una semana de recuperación, digamos, y volvían al test de laboratorio y volvían a hacer la carrera en el circuito para los participantes, ¿no? Resultados. Bueno, pues, ¿qué creéis que pasó? ¿Quién mejoró más? Yo no me atrevo. No me atrevo. No, desvélalo tú. Vale. Pues no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Ahí va. O sea, el que estuvo más tiempo a una intensidad que pues ir hablando, mejoró. No hubo diferencias con respecto a los que hicieron el entrenamiento intenso. Simplemente porque hicieron más tiempo. Vale. Cuando el XCO ya lo vimos, ¿no? Es un deporte que es sprint stop, que se caracteriza porque no hay continuo y es acelerón, freno. Sí que hubo cierta tendencia a la mejoría en algunos parámetros del laboratorio para el polarizado, pero no fue lo suficiente como para ser significativo. Vale. Esto también es un problema de la muestra, ¿vale? O sea, que o sea, es simplemente un estudio, pero vamos, que veamos que esto puede pasar, ¿no? Cosas del XCO. Los resultados en el circuito fueron peores en el post-test para todos. O sea, lo que son la potencia que pueden meter fue menos en la carrera. ¿Por qué? Porque el circuito estaba más embarrado. O sea, cuando hicieron el post-test, el de Afstas yo creo que es este de las raíces. Sabes que hay un montón de raíces que es impracticable. Claro, el circuito estaba mucho más embarrado, entonces aquí esto pasa en el ciclocross también. Hay mucho trabajo que no sale en el potenciómetro, que es del trabajo de mantener la bici, de llevar la bici por el raíl, de mantenerte en pie encima de la bici. Entonces, el ciclocross también pasa. Con las carreras que hay mucho barro, los datos de potencia son más bajos. Vale. Entonces, pues les pasó esto, ¿no? Lo que decíamos, de media no hubo estadísticamente diferencias estadísticamente significativas, pero eso es la media de todos los que participan en el estudio. Pero hubo casos... Claro, hay algunos casos que mejoraron mucho, porque después miras el error estándar y es mucho más grande que la mejoría. O sea, aquí pasa lo de siempre. Hay gente que mejora mucho y gente que no mejora o empeora con un entrenamiento. Entonces, claro, el mismo entreno exactamente, además aquí súper bien medido, súper bien controlado, no tiene los mismos efectos en todo el mundo. Es más, puede pasar incluso que no tenga los mismos efectos en la misma persona en dos momentos distintos. ¿Vale? Con lo cual, nos lleva a que es muy importante a lo largo de una temporada ir monitorizando en la medida de lo posible los efectos del entrenamiento sobre el rendimiento. Porque podemos estar intentando hacer una cosa y tener el efecto contrario. Y, por supuesto, no sirve copiar los entrenos de los profesionales. Porque claro, si estos que más o menos, a ver, sí que tenía cierta variación, pero bueno, todos era gente que corría la copa alemana, más o menos, sí que había diferencias de edad y de sexo, pero un poco ese nivel. Hubo tanta diferencia en el mismo entrenamiento entre unos y otros, imagínate, entre un globero y un pro. Sí. Vale. Más reflexiones de Maestrillo y su librillo. Curiosamente, los que hicieron el entreno polarizado, que la mayoría de los intervalos era de 10 y 30 segundos, empeoraron justo en ese parámetro. Entonces, no sé, quizá no hubo suficiente recuperación ¿sabes? Se cargaron demasiado ese metabolismo y no hubo suficiente recuperación hacia el test, pero bueno, esto pasó. A veces estás intentando mejorar una cosa y cuando la vas a testar, a mí me pasa a veces, a lo mejor hago un test de 1 minuto, hago unas semanas de entrenamiento anaeróbico, repito el test de 1 minuto y me da peor. Y digo la rebobina, Xavi. Vale, sí, bueno, vamos a descansar un poco. A ver qué pasa. Claro, el entrenamiento tiene estas cosas, ¿no? Sí.
Y después lo que hablábamos, ¿no? Al final, para el XCO, que es lo más intenso casi que podemos hacer, bueno, junto con el ciclocross, que es que lo vimos, ¿no? Las necesidades del XCO, que eran continuamente sprints a muy alta intensidad, seguidos de momentos de que no se pedalea, funcionó el volumen. Simplemente hacer volumen. ¿Por qué? Esto es una reflexión mía. El consumo máximo de oxígeno, o sea, la máxima capacidad aeróbica, te la da el volumen. Entonces, si puedes hacer volumen a baja intensidad, lo difícil es la baja intensidad, porque es algo contraintuitivo, ¿sabes? Ir muy sobre todo si no eres muy bueno y arrancas y vas muy despacio, no te gusta, ¿sabes? Pero el consumo máximo te lo da el volumen de entrenamiento. Entonces, si siempre, o sea, si tienes posibilidad de hacer volumen, hay que hacerlo. Y después, por ejemplo, en el ciclocross lo vemos, ¿sabes? Los números van cayendo a lo largo de la temporada. ¿Por qué? Porque, claro, muchos fines de semana hay 2 carreras. Las carreras son de 40 minutos, 1 hora. Son muy intensas, pero son de 40 minutos, 1 hora. Al final el volumen cae. Porque, claro, ya no puedes hacer la tirada larga del fin de semana. Estás en invierno, llueve, es de noche a las 5:30, 6 de la tarde. Con lo cual no puedes nunca hacer entrenamientos largos. Y además, claro, tienes 2 carreras, sábado, domingo. Lunes, martes estás tostado, miércoles a lo mejor puedes hacer algo, jueves ya no te puedes pasar porque el sábado hay carrera. Entonces al final el volumen cae y el rendimiento va cayendo a lo largo de la temporada en general. Y nada, bueno, pues eso, que el entrenamiento pues tiene estas cosas, ¿no? Que a veces no sale lo que la lógica crees que puede salir. Hay que ir haciendo test para ver si se asimila bien, hay que ir, pues eso, acomodándolo cada uno a lo suyo. Me hacía gracia cuando decías lo de copiar, ¿no? Copiar los entrenamientos de los pros. Hay gente que copia los entrenamientos de los pros, los entrenamientos de carretera, que digo yo, ¿y esta gente en qué trabaja? Porque para poder ir toda la mañana a hacerte 7 horas por ahí, como hace alguno, pues, oye, ya hay que disponer de tiempo, ¿eh? En fin, bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final, ¿eh? Vamos a enviar saludos a Eliseo Musteiro, a Eli, que no ha podido estar hoy con nosotros, a Eva Castro. Hemos recuperado al jefe de filas, a Ezequiel Mosquera. Nada, te dejamos ahí que tienes el calendario, vamos, petado de historias, petado de pruebas, y está la gente con muchas ganas de correr, de andar en bici, y para que unos puedan disfrutar en esas pruebas, otros tenéis que organizarlas. Así que, nada, a darle ahí a tope, compañero. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Cuidaros. Xavi, pues nada, volveremos a entrenar dentro de 15 días. 15 días, a ver qué encontramos para contar. Pues nada, pues aquí hemos estado, el pelotón de A Rueda, con José Antonio Martínez encargándose de la técnica. En 15 días volvemos con el programa 15. Mira tú, en 15 días, programa 15. A ver si de aquí a allí hago 15 kilómetros de entrenamiento. A ver si soy capaz. Venga, nos vamos, gracias. Taking